Amén, hermanos. Bueno, buenas noches. Que Dios me los bendiga. Una vez más, bienvenidos a esta atribulada transmisión que nos ha estado tocando hacer estos 4 días, hermanos, pero no hay problema. Como le dije el día de ayer, hermanos, lo importante es que, como dijo Pablo, la palabra no puede dejar de ser predicada, hermanos, así que como sea, ¿verdad? Con parlante, sin parlante, con micrófono, sin micrófono, con buena señal o sin mala señal o como sea, hay que seguir predicando la palabra del Señor. Amén. Y bueno, yo creo que una de las cosas que es importante que hablemos, hermanos, para poder aprovechar el tiempo, como les dije, ya hoy les vamos a pasar la enseñanza. Perdonen que no se las pasé, tenía la intención de pasárselas antes de comenzar la enseñanza para que ustedes la pudieran tener ahí a mano y que pudieran irla siguiendo con nosotros ahí en el WhatsApp, ¿verdad? O ahí que usted la descargara y la pudiera ver, pero como lo íbamos a transmitir de la otra manera, me atuve y no se los pasé, pero ahora cuando termine la enseñanza entonces se la pasamos si Dios se lo permite. Recuerden que los que quieran que se las pasemos, que no son del Ministerio de San Vicente Alajuela, por favor, le rogamos que nos ayude enviándonos ahí sus datos, ¿verdad? O no tanto sus datos, si no tenemos sus datos, pues obviamente, ¿verdad? Pero sí que nos ponga ahí en los comentarios que usted quiere que se le mande la enseñanza escrita, ¿verdad? La enseñanza escrita. Así que bueno, hagamos una pequeña oración para hablar la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por permitirnos otra vez este privilegio de enseñar, ministrar, predicar, alabar, cantar, tocar, Señor. Alabanza, adoración, acción de gracias, Señor, delante de tu presencia, Señor, y también poder, Señor, predicar tu palabra, enseñar de tu palabra que es tan hermosa, papito lindo. Gracias, Espíritu de Dios, te rogamos que por favor venga un aceite fresco, una unción fresca, un espíritu de instrucción, de revelación, de enseñanza, que para bendecir a tu pueblo, Señor, con tu palabra. Por favor, Dios bueno, permítenos que nuestro entendimiento se nos abra, Señor, porque tu palabra dice que aquellos que iban a Emaús, Señor, iban contigo, pero tenían el entendimiento cegado. Y al partirles tú el pan, ellos abrieron su entendimiento. Así que por favor, te rogamos que nos abras nuestro entendimiento para comprender lo que no hemos visto en tu palabra, Señor, y poder refrescar lo que ya también hemos aprendido, Señor, para que podamos ser perfeccionados. Te damos muchas gracias por este privilegio, Señor. Toda la gloria suba delante de ti, la honra, la alabanza, Señor, toda es tuya, papito lindo. Por favor, también te rogamos que sea reprendido, atado y echado fuera, Señor, todo espíritu, Señor, que venga a estorbar, a entorpecer, Señor, a distraer, Señor, a distorsionar la comunicación del mensaje de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermano, no se preocupe tanto si usted me ve a mí o no. Póngale más atención al audio, porque usted no tiene idea de lo que está sucediendo en este momento mientras usted está viéndome que me sube y me bajo y que me cortan la cabeza y que no me la cortan. Amén. Usted nada más concéntrese en el audio, o trate de concentrarse en el audio, porque no sé si también le llega bien, pero trate de concentrarse en el audio. El día de ayer estuvimos hablando acerca de la defensa de Judá, hermanos. Si usted no lo miró, pues trate de buscarlo ahí, usted lo puede ver. Por causa del tiempo, porque nos queda poquito tiempito, nos quedan 40 minutos para hablar del tema del día de hoy. No voy a hablar prácticamente nada, sino que bueno, nada más le digo lo siguiente. Recuerde que habían 3 tipos de defensas. El salmista dijo, Señor, te ruego que por favor salgas tú en mi defensa. Eso fue una de las defensas que habló. Segunda defensa que que hablaba en la palabra del Señor, es la defensa que hablaba el apóstol Pedro, que nosotros deberíamos estar preparados para dar respuesta o a todo aquel que nos demande de lo que la fe y la esperanza que nosotros estamos teniendo. Y número 3, hermano, que es muy importante, necesitamos estar preparados para la defensa que habló el apóstol Pablo, que es en nosotros como ministros. ¿Cuál? La defensa de aquello que Dios nos llamó. Amén, hermanos. Entonces, pues obviamente disculpe que no les hago el saludo cordial y extenso que siempre hago, pero es por el tiempo. Todos siéntanse bienvenidos, los de casa, los del cuerpo de Cristo, los de este país, los de fuera del país, pastores, ministros y todos bienvenidos, bienvenidas a la transmisión, ¿verdad? Les amamos a todos en el nombre del Señor. Y entonces hablamos de la provisión que tenía, ¿verdad? Hablamos de que el Señor, de la defensa, de Judá, ¿verdad? Cómo el Señor había provisto defensa para Judá. Eso lo habíamos conversado y, hermanitos lindos, lo pudimos desarrollar el día de ayer, y yo espero que el Señor le haya hablado a usted bastante. A grandes rasgos, nada más para pasar por encima,
hablamos de que la provisión para la defensa de Judá era que tenía almacenes con comida. Número 2, tenía almacenes, tenía vino, le dieron provisión de aceite, provisión de escudos y provisión de lanzas. Explicamos el significado espiritual de todas aquellas cosas. Y no solo eso, sino que hablamos acerca de las ciudades que dijo el rey Roboam. En Crónicas dijo que esas ciudades eran para defensa de Judá, y explicamos las 15 ciudades, ¿verdad, hermanos? Amén. Bueno, y entonces, ahora, así como el Señor sale en la defensa de Judá, el Señor defiende a Judá, Él tiene cuidado de Judá y la defiende y la protege, hermanos, que somos ustedes y que somos nosotros. Él nos protege. Él nos da a nosotros una responsabilidad, que así como Él nos defiende a nosotros hay algo que también debemos defender. Aunque usted no me lo crea, hermano, Dios nos da una orden, Dios nos instruye en su palabra, que hay algo que nosotros debemos defender. ¿Y qué es? Vamos a leerlo. En Filipenses capítulo 1, versículo 16. Filipenses capítulo 1, verso 16, por favor anótelo. Filipenses capítulo 1, verso 16, anótelo. Yo se lo voy a leer, y ya sabe que ahí le voy a hacer llegar la presentación, que es un PowerPoint. Se lo voy a hacer llegar a usted ahí a través de los diferentes medios donde usted quiera que se lo hagamos llegar. Filipenses capítulo 1, verso 16. ¿De qué vamos a hablar hoy? Estamos hablando también del tema de las defensas, pero ayer hablamos de las defensas de Judá. Hoy vamos a hablar de este tema. Filipenses 1, 16. Esto lo hacen por amor, dijo el apóstol Pablo, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Amén, hermano. Entonces, ¿cuál sería su tema del día de hoy? La defensa del Evangelio. Hermano, eso a mí me tira para arriba como pastor, como cristiano, no sé, ni siquiera como pastor, solo como hijo de Dios. Eso a mí, hermano, hace que me enardezca el espíritu, se me altera todo, hermano, se me agita todo cuando yo veo una palabra que el apóstol Pablo nos enseña, y que lo que leímos el día de ayer, que el apóstol Pedro también nos enseña. Y ahorita vamos a ver que también Judas nos enseña eso en la epístola de Judas. Se nos enseña a que tenemos que defender el Evangelio que ustedes y yo creemos, hermano. Amén. Amén. Entonces, la defensa del Evangelio. Y Pablo decía que nosotros hemos sido designados para la defensa del Evangelio. ¿Quiénes? Usted y yo. Ustedes como hijos de Dios, como hijas de Dios, discípulos, ovejitas, hermanos, hermanas, y principalmente nosotros como pastores, hermanos, como ministros de Dios, como parte de los 5 ministerios, hermanos. Nosotros hemos sido designados. A nosotros Dios no nos llamó para que nosotros nos estén aplaudiendo, no nos llamó para que nosotros nos estén levantando el ego, no nos llamó para que la gente se nos ponga de alfombra y nosotros pasemos encima de ellos, no nos llamó a andar sacándole el dinero a la gente, no nos llamó a andar teniendo contenta a la gente, tampoco nos llamaron, hermanos, para nos designaron como ministros para la defensa del verdadero evangelio. Ese es parte prioritaria del llamado que Dios nos hizo, hermano. Y así, hermano, perdóneme, no soy profeta, soy pastor, pero déjeme fluir un poco en la unción profética. Y eso es un llamado que Dios está haciendo proféticamente hoy, a través de esta red, a través de esta página, a través de estos medios. Y me estoy dando cuenta que en otros lugares el Señor está hablando también de una temática similar. Es tiempo de defender el evangelio como tiene que ser, hablar las cosas como tienen que ser, hermanos, siempre con amor, siempre con respeto, como lo veíamos ayer, con misericordia, con reverencia, con mansedumbre, por si la persona que está huyendo, Dios le concede el arrepentimiento de aquello en lo que está mal. Amén. Pero nosotros hemos sido llamados para la defensa del evangelio de nuestro Señor. Amén. No defender a Dios, no defender a Jesús, no defender al Espíritu Santo, no defender la iglesia a la que usted va, defender el evangelio que ustedes y yo somos portadores por el Espíritu de Dios. A eso nos llaman. Amén. Y dice 1 Timoteo capítulo 3 verso 15, anótelo ahí, búsquelo. Voy a tomar agüita para que continuemos. 1 Timoteo capítulo 3 verso 15. Y a mí me gustaría, hermano, que usted lo pudiera ver en su Biblia. De verdad que hemos estado teniendo ese estorbo, hermano, de que usted no lo pueda mirar ahí en la pantalla, lo que dice, porque es demasiado importante, hermano. 1 Timoteo capítulo 3 verso 15. ¿Lo anotó? ¿Lo buscó?
Por favor, igual, si usted se pierde alguna cita, no la logró agarrar, no la escuchó bien, por favor escriba ahí, alguno de los hermanos le va a hacer el favor de compartirlo, si no, aquí los mismos que me están ayudando a transmitir, le pasan el versículo que estaba hablando, porque ellos están ahí siempre atentos para poder ayudarle a usted con los versículos de lo que estamos conversando. Primera Timoteo, capítulo 3, verso 15. Pero en caso que me tarde, le escribió el apóstol Pablo a Timoteo, mire lo que le digo, esto me gusta, hermano. Te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Hermano, qué volada de cabeza, solo está ahí, está esa coma. Hermano, ¿sabía que ustedes y yo necesitamos ser enseñados de cómo debemos conducirnos en la casa del Señor? Amén. ¿Sabía eso, hermano? ¿Sabía usted que ir a la casa del Señor no es ir al redondel de Zapote a ver los toros de Zapote? ¿Sabía usted eso, hermano? Que ir a la casa del Señor no es ir a un salón de baile. ¿Sabía usted eso? Que Dios estableció un perfil de conducta para nosotros cuando estamos en su casa. Por ejemplo, si usted tiene novio, si usted tiene novia, si usted tiene pareja, la parte amorosa, poco llegando a apasionada, no es para dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia pueden ser hermanos, pueden seguir siendo novios, pero las demostraciones de amor apasionado fuera de la iglesia. Amén. Amén. Porque de verdad, hermano, ¿sabía usted que yo he visto gente que está en la iglesia y están en la adoración y agarrados de la mano? Y ¿saben qué es lo peor? Que en las conversaciones que uno tiene con la gente, alguno de los dos de la pareja no levanta sus manos, no adora al Señor, porque está el otro, porque el otro no lo deja. O por ejemplo, hay gente que no le habla a uno como pastor, principalmente las muchachas, no le hablan a uno como pastor si tienen novio, porque el novio se pone celoso de uno. Son ejemplos, hermanos, son ejemplos. Entonces, hermano, tenemos aquí, el apóstol Pablo viene y dice, no, muchachos, hay que aprender a comportarse cuando estamos en la casa del Señor. No vamos a cualquier lugar, no es algo de común, no, hay una ética de conducta cuando estamos en la casa del Señor. Amén. Hay una ética de conducta. Y no es religión, se basa en reverencia y temor santo al nombre de nuestro Señor y a la presencia del Señor. Amén. Se llama reverencia y respeto. Esa es basada en la norma de conducta. Ahí continuemos porque esto está bueno, hermanos, y ya van a ser las 11. Conducirse uno en la casa del Señor. Dice, ¿qué es la casa de Dios? Es la iglesia del Dios vivo. ¿Y qué es esa iglesia? Columna y sostén de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Columna y sostén de la verdad. Amén, hermano. Entonces el apóstol Pablo viene y dice, muchachos, nosotros hemos sido designados para la defensa del evangelio. Y luego viene y le comunica a Timoteo, la iglesia de Cristo, la iglesia del Dios viviente, ella, una de las cosas que debe hacer en la tierra es ser columna y sostén de la verdad. Pregunto yo, hermano, ¿qué hace una columna? ¿Cuál es la función de una columna? Obviamente no estamos hablando de columnas financieras como le meten 10 con hueco en otro lado, pero no, estamos hablando de una columna, una parte estructural de construcción. ¿Qué hace una columna? Sostiene el edificio, sostiene la construcción. Entonces, ¿qué es la iglesia? La que sostiene. Me voy a retirar un poco el micrófono y mire, así, ¿ve? De esta manera, la iglesia es esto, y la verdad está aquí, la verdad está puesta sobre la iglesia. La iglesia debe sostener, así como las columnas sostienen las paredes y el techo en una casa, la iglesia debe sostener la verdad en sus hombros. Amén. Y mire lo siguiente, hermano lindo. Quiero que mire lo que dicen 4 versiones diferentes de este mismo versículo, esa parte final, porque para mí es demasiado importante que usted aprenda esto, y para el Señor obviamente todavía más. La nueva traducción del nombre verdadero, concluye ese versículo de la siguiente manera: la iglesia es el pilar y el fundamento. ¿Escuchó bien? La iglesia es el pilar y el fundamento de la Torah Emet.
Así viene la nueva traducción del nombre verdadero. La iglesia es el pilar y el fundamento de la Torah Emet. Torah, así como suena, T-O-R-A-H, y Emet, así como suena, E-M-E-T, T de tomate. Amén. La iglesia es pilar y fundamento de la Torah Emet. Y usted dirá, pastor, ¿y esto qué? ¿Qué rayos quiere decir Torah Emet? ¿O qué es eso? ¿Y eso a nosotros qué? Hermano, le quiero explicar que esta es la esencia verdadera de ese versículo. Es muy importante que usted lo mire así exactamente como aparece acá. ¿Por qué, hermanos? Porque la Torah, el nombre Torah representa la Biblia. Hablemoslo en el antiguo, para los judíos, antes de que existiera el Nuevo Testamento, la Torah para ellos era la Biblia de los judíos, era todo el Antiguo Testamento. La Torah para nosotros como iglesia, y ahora para todo el judío que se vuelve al Señor, que reciba a Jesús y lo recibe como Mesías, entonces la Torah se convierte tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces para nosotros la Torah, ¿qué es? La Biblia, la palabra de Dios. Entonces miren qué interesante, porque acá dice, el otro versículo decía que era columna y sostén de la verdad, pero aquí esto es donde explica de mejor manera qué es lo que quiere decir. Es fundamento de la Torah, la Biblia, Emet. Y ese término Emet significa verdad. Sí, yo espero darme a entender, hermano, porque yo sé que cuando uno lo ve y lo lee es más fácil, y usted no lo está pudiendo ver, pero yo espero que le pueda estar trasladando lo que le quiere el Espíritu Santo trasladar. La iglesia es el fundamento de la Torah Emet. Torah es Biblia, la palabra del Señor, la Biblia Emet. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? ¿O qué es lo que el Señor quiere decirnos aquí? ¿O qué fue lo que el apóstol Pablo nos quería decir? Que, hermanos, la iglesia no solo debe predicar la palabra, no es solo usar la Biblia y hablar lo que la Biblia dice, no es eso, sino que ustedes y yo, la iglesia del Dios vivo, debe sostener, debe ser la columna y el fundamento de la Torah Emet, de la palabra verdadera. Amén. Que cuide que lo que se enseña de la Biblia es verdad. Amén. Amén. Por ejemplo, hermanos, no es lo mismo decir que todo lo que yo digo es verdad a decir que la verdad es todo lo que yo digo. ¿Me deja entender? No es lo mismo decir que todo lo que yo digo es verdad que decir que la verdad es todo lo que yo digo. Sí, me estoy dando a entender. ¿Me capta cuál es la diferencia? La diferencia es que sí, todo lo que yo digo es verdad, pero no es toda la verdad. Pero todo lo que voy diciendo es verdad. Hay otra gente que Dios le da otra revelación, parte de la revelación, parte de la enseñanza, y se va juntando y se hace una verdad total. Amén. Porque si no, seríamos dioses. Amén, nos convertiríamos en ídolos. Que es lo que dice la persona, que solo lo que yo digo es la verdad. Solo lo que yo digo. Lo que dicen los demás, todo el mundo está equivocado. Solo lo que yo digo es la verdad. No, eso está mal. Y entonces como iglesia, hermanos, nosotros debemos defender la enseñanza de la Torah, la enseñanza de la verdad, la enseñanza de la palabra de Dios, que es una enseñanza verdadera. No que se nos ocurrió enseñar cualquier cosa y eso lo hablamos. Sigamos, porque no sé si me estoy dando a entender bien con ese término. La Biblia latinoamericana de la versión 95 dice: la iglesia es pilar y base de la verdad. La Reina Valera del 95 dice que la iglesia es columna y defensa de la verdad. Y la Biblia, lenguaje sencillo, dice: la iglesia sostiene y defiende la verdad. Amén. Así que, hermanos, yo espero que a usted Dios le impregne hoy un espíritu de celo por la verdad. Que cuando usted escuche a alguien cerca suyo, usted pueda hablar con esa persona, porque usted lo está escuchando, que está diciendo algo de la palabra que no es verdad. Usted puede agarrar a esa persona y le pueda decir: hermano, hermana, perdone, qué pena, pero la Biblia no dice eso. O la Biblia dice que esto es de esta manera, no de esa manera que usted lo está diciendo. Y usted le demuestra con la Biblia que aquello que la persona está diciendo está equivocado. Siempre con amor, con celo, pero con amor por la persona. Amén.
Estamos, continuemos porque la cosa está seria. Segunda de Timoteo 4:3. Hermano, perdóneme, casi siempre trato de enseñar, o tengo cuidado de enseñar para que usted agarre, pero si no, voy a soltarle todo, hermano, voy a predicar, no voy a parar, y usted cualquier cosa que se le quede, o pregunta, o nada más después devuelve el video y lo vuelve a ver y va anotando lo que necesite. Amén. Segunda de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo, mire esto, mire hermano, la iglesia es columna de la verdad de la palabra, que es verdad. Amén, que lo que se enseña de la palabra, eso sea una verdad. La iglesia debe defender que se enseñe lo que es verdad de la palabra. Y segundo, que como ministros tenemos que salir en defensa del evangelio. Y entonces dice en 2 de Timoteo 4:3, ¿por qué razón debe pasar esto? Dice, porque vendrá tiempo cuando, dice, la gente no soportará la sana doctrina. Hermano, y está hablando de los últimos tiempos, y ya ustedes saben, se lo hemos más que demostrado que ya estamos en esos tiempos, entrando en las fases finales, en los últimos tiempos. Dice, no soportarán la sana doctrina. Amén. Hermano, mire, conmigo se ha enojado gente, pero furiosos, hermano, porque uno les enseña lo que la palabra del Señor dice, no lo que a uno le parece, hermano. Es que ahí es donde estamos teniendo un problema terrible, que la gente agarra la Biblia para decir lo que a ellos les parece, y no lo que la Biblia dice, no en un contexto bíblico, no utilizando reglas bíblicas, y por último sin preguntarle al Espíritu Santo qué es lo que quiere decir. Amén. Hay gente que agarra la Biblia y la tira para arriba y pone el dedo, Señor háblame, y pum, le pone el dedo, y donde cayó, aquí el Señor me va a hablar, y dice, y dejando todo, y el Señor le dijo al joven, vende todo lo que tienes y sígueme. ¡Ay, Padre! No, eso no es de Dios. ¿Cómo voy a dejar yo todo lo que tengo para servir a Jesús? No, me equivoqué, Señor. ¡Ay, qué pena! Pero si dijera ahí, dice el Señor que te va a dar un avión a pesar del COVID. Si no voy a entender, hermano, porque la gente, usted no, gracias a Dios, porque esa es la razón de que usted está ahí escuchándonos y compartiendo con nosotros. Usted, su oído, si quiere escuchar sana doctrina. Amén. Y por eso usted se conecta y comparte con nosotros. Gracias al Señor tratamos de tener mucho cuidado de enseñarle a usted lo que es sana doctrina, hermano. Y ahí hay un tema que no sé si vamos a llegar ahí. Ahorita vamos a ver si llegamos. Entonces dice que la gente no va a soportar la sana doctrina. Hermano, mire, díganle a una persona que se está muriendo porque hay un demonio. Sí, un demonio y un espíritu inmundo que los quiere llevar a que se tatúen. Dígale que no se puede tatuar. ¿Qué? ¿Dónde dice? Pero yo nunca, la Biblia dice, no, lo que dice la Biblia es el Antiguo Testamento, eso no lo dice. Y hermano, le van a dar cualquier cantidad de peros, porque la iniquidad que está dentro no le quiere dejar oír sana doctrina. Amén. Hermano, qué silencio. Si se cae el internet y pasa algo extraño, ya sabe por qué es. Amén, hermanos. Sigamos, porque está buena la cosa. Dice, 2 Timoteo 4:3. Estamos ahí, ¿verdad? Sino que teniendo, no soportan sana doctrina. Y dice, sino que van a tener comezón de oídos, dice, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Columna, fundamento, defensora, sostén, baluarte de la verdad. Amén, gloria a Dios. Esa es la verdadera iglesia. Pero dice que este tipo de personas, teniendo comezón de oír, porque quieren que se les diga lo que ellos quieren oír, entonces se van a ir a buscar ministros, pastores, pastoras, que les digan lo que ellos quieren. Gloria a Dios. Si la persona tiene problemas de tacañería y de miseria y de codismo, jamás va a ir a una iglesia donde le digan hay que diezmar. No va a ir ahí. ¿Cómo que? Son los que primero pegan el brinco cuando diciendo que el diezmo es de la ley. Y ya usted sabe, hermano, es que de veras deberíamos agarrar un día, hermano. No sé si se puede hacer y no sé si lo vamos a hacer, pero hay que agarrar un día, hermano, y enseñar a la gente a tener respuesta
a todo lo que la gente le dice. Como decía Pedro, que cuando te demanden de aquello que tú crees, que tú tengas respuesta que decirle a la gente. Amén. Entonces dice, acumularán para sí maestros conforme a que sus propios deseos. Entonces muy fácil, hermano, mire. Una persona quiere tatuarse, se va a una iglesia. Le voy a explicar, perdón, hermano, ¿sabe cómo se llama esto en el mundo espiritual? Esto se llama receptores espirituales, espíritus afines, y en el mundo popularmente se dice, cada río busca su cauce. Entonces, por ejemplo, si a usted le gusta andar moviendo el bote, en palabras más cristianas, a usted le gusta bailar, entonces va a ir a una iglesia donde le digan que bailar no tiene nada de malo. Pero de repente usted está escuchando a este pelón que le está diciendo a usted, si usted sigue bailando, lo van a mandar a lugares intermedios hasta que se le quite eso y se lo van a quemar con fuego. Pastor, me van a mandar al infierno. ¿Cómo? Usted ya está diciendo que yo me voy a perder. Sí, se va a ir al infierno, pero no se va a perder. Solo que va a tener que pasar por ahí hasta que le quiten eso con fuego. Amén, porque su alma ya le pertenece al Señor, pero lo tienen que ir a refinar a un lugar, algo que se llaman los lugares intermedios. Amén. Si tiene duda de los lugares intermedios, no sé si en alguna de las prédicas que ya hemos dado conversé sobre eso, no me acuerdo. Yo creo que sí, cuando estuvimos hablando del abismo. Entonces, busque ahí la llave del abismo, y ahí en esa enseñanza creo que hablamos un poquitillo sobre los lugares intermedios. Amén. No hablamos de eso. No. Oiga, ya me están gritando aquí que no hemos hablado de eso. Bueno, los de la iglesia ya les enseñé. No, hermanos, está bien. Si usted tiene dudas sobre eso, un día de estos podemos hablar, si Dios nos lo permite. Amén. Entonces, ¿qué va a pasar? La gente va a acumular maestros de acuerdo a lo que quieren. Entonces, por ejemplo, si la persona quiere tatuarse, ¿qué va a ir? Donde un pastor que diga, hermano, no tiene nada malo tatuarse. Si la persona se quiere poner piercing en el ombligo, aquí y por acá y por todo lado, ¿qué le va a ir a un lugar donde los pastores le digan, hermano, no tiene nada malo que se ponga piercing? Y si supieran lo que son los piercing en el mundo espiritual. Santo. Y esto no tiene nada que ver con ser religioso, hermano. No tiene nada que ver con eso. Lo que sucede es que hay que cuidar el templo del Espíritu Santo, que es su cuerpo. Gloria a Dios, amén. 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 Vaya, personas que les gusta tomar, van a ir donde un pastorcito que el pastor les va a decir que no tiene nada de malo tomar. ¿Por qué? Espíritu. Cada río busca su cauce. Acumularán maestros para sí conforme a sus propios deseos. Amén. No tiene nada de malo andar con 4 o 5 mujeres al mismo tiempo. ¿Cuál es el problema? La Biblia dice que hay 7 mujeres por cada hombre. Entonces es bíblico andar con 7. Hermano, pero de ahí. Eso lo dice porque, le digo, hermano, porque la persona que quiere pecar siempre busca en la Biblia un portillo para hacerlo. Algo que le justifique lo que hace. Sigamos, hermano, porque ya, si no, ya nos van a cortar el internet otra vez. Hechos 7:55 dice, Hechos capítulo 7 verso 55. Mire lo que pasó aquí, un ejemplo de lo que va a empezar a suceder, hermano, dentro de poco. Hechos 7:55, perdón, y ya está sucediendo. Pero Esteban, sí, Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Verso 56. Y dijo, abrió su boca para hablar. ¿Qué estaba hablando? Lo que él estaba viendo, que Dios le estaba enseñando, la revelación que Dios le estaba mostrando. Él vino y la habló. Dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Dice, veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Verso 57 dice, entonces, miren lo que hicieron estos bandidos que estaban ahí, que escucharon la revelación que Esteban estaba teniendo. Dice, entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, se lanzaron a una contra él, echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo. Hermano, eso es lo que va a empezar a suceder dentro de poco. Y ya en algunos lugares está sucediendo. Ya podemos ver gente que cuando usted le dice, no, es que es lo que la palabra del Señor dice, esta es la revelación del Señor con respecto a ese tema, la gente se enoja, empieza a levantar la voz, que alguien me diga, no, pero ¿dónde dice la Biblia? No, pero que a mí alguien me explique, y empiezan a refutar y empiezan a levantar su voz, y con enojos hasta los oídos se quieren tapar para que no se les digan las cosas, o porque no quieren escuchar aquello, porque la condenación los quema. Hermano, agarra a estas muchachitas que están a favor del movimiento feminista, que están dentro de las iglesias y van a favor de este movimiento feminista. Hábleles del espíritu de feminismo. Dígale que el espíritu de feminismo, el que está detrás, se llama Jezabel.
Y que detrás de Jezabel está la reina del cielo, para que vea que ellas están tomadas por un espíritu de estos inmundos, por una entidad de ese nivel espiritual, y no lo saben. Ah, pero pregúntele cómo se llama la novia de Justin Bieber. Esa sí se la saben. Pregúntele cómo se llama la exnovia de Pantoja. Eso sí se lo va a saber. Pero no sabe que ser feminista, eso es jezabélico. Amén. Amén. Hermano, así me gusta. Pegue un grito de alegría y ya sabe, ore mucho por mí. Segunda de Timoteo 4:16. Segunda de Timoteo 4:16. El apóstol Pablo dice: en mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Y terminó el versículo diciendo que no se les tenga en cuenta. Entonces, hermano, miren lo que le voy a decir. ¿Sabe por qué esto que estamos haciendo hoy es demasiado importante? Porque puede ser que cuando usted le toque presentar defensa, no haya nadie a la par suya. Y usted necesita estar preparado. Quiero explicarle lo siguiente. No quiere decir que usted se tenga que aprender los versículos de memoria, porque no se trata de eso, sino que usted conozca lo que la Biblia dice. Porque Jesús dijo que el Espíritu Santo te iba a traer aquello que debías hablar en el momento que sea necesario. El asunto es que tengas depósito en tu espíritu, de donde el Espíritu Santo pueda agarrar y que en ese momento pueda sacar para que tú contestes. Amén. Entonces tienes que entrenarte, no precisamente aprendérselos de memoria. Si a usted le gusta aprender versículos de memoria, hágalo. Qué bueno que lo hace. Eso es ser todavía mucho más útil bajo el dominio del Espíritu Santo. Amén. Entonces puede ser que nos toque presentar defensa donde no hay nadie. Y usted no se puede decir: no, pero eso no es así, cállese, baboso. No, o sea, usted tiene que tener argumentos entre comillas, ¿verdad? Sino que usted tiene que dar una justificación, una razón de aquello de lo que usted está defendiendo. Amén. Continuemos. Entonces, defender la defensa del evangelio, se usa la palabra apología, que fue lo que hemos tratado de hablar de esta semana y la semana anterior. Apología. El término apología quiere decir ruego, súplica, declaración, defender, y significa defensa. Entonces esto es muy interesante, hermano, porque cuando nosotros estamos haciendo una defensa del evangelio, ¿verdad? Recuerde que el subtema de las defensas hoy es la defensa del evangelio. Sería la apología del evangelio. Amén. Entonces, apología no solo es que usted se agarre con una persona y empieza a discutir y terminen todos enojados. No. Parte de la esencia de la apología es que lo que hay dentro tuyo es una súplica para que la persona pueda cambiar y se le abran los ojos y cambie. Jamás ofendiendo, hermano. Mire, no sé si habrá alguna persona que profesa ser católico como religión y tiene todavía la práctica de orarle a imágenes y ese tipo de cositas. Lo que voy a decir es un ejemplo. Por ejemplo, hermanos, hay gente que quiere ganarse que la iglesia crezca. Pues llegan personas que profesan la religión católica, y cuando llegan estas personas, lo primero que hacen la persona que está hablando es de ofender a la gente, empezar a ser ofensivo y grosero contra las prácticas que tienen en esa religión. Entonces, hermano, ¿quién se va a convertir si lo agarran a patadas cuando llegan? ¿Quién se va a arrepentir? Nadie. En cambio, si usted se siente, usted les habla y usted le enseña cada cosas, la Biblia dice que no son correctas, no usted ni yo, y no a la patada, entonces la persona Dios le puede conceder. Porque, hermano, todos los hermanos que son católicos, toda la gente que es católica tiene en su corazón el deseo de buscar a Dios, solo que lo hacen de esa manera porque fueron enseñados a hacerlo así. Pero la palabra dice que hay cosillas que no están bien. Amén. Entonces nuestro deber es compartirles, hacer una apología, defender lo que la palabra del Señor dice, pero como un ruego, como una súplica, como suplicándole a la persona: por favor cambie, por favor cambie esa conducta, no sea así. Amén. ¿Para qué? ¿Con cuál principal razón? Con la principal razón de que sean salvos para el Señor. Amén. ¿Estamos? Bueno, continuemos. Entonces la palabra apología tiene una raíz que es apologeomai, no, ni se preocupe de eso, nada más escuche. Esa raíz quiere decir que es una declaración legal. Una declaración legal. También quiere decir alegar. ¿Ven? Las mujeres son buenas para eso, hermano.
Y hay hombres que también son muy buenos para hacer apología. Decir o hablar en defensa, disculpar, responder en defensa. Eso es una apología. Amén. Dar una declaración legal. Continuamos porque quisiera llegar a ver si tocamos algunas cosas. Que Padre Santo, qué complicado es. Por el tiempo, ¿verdad? Por el tiempo. Judas capítulo 1, verso 3. Me gusta el libro de Judas, hermano. Si usted no lo sabía, este Judas no es el que traicionó a Jesús, sino que es otro Judas. Judas capítulo 1, verso 3. Dice, amados, por el gran empeño que tenía en escribirles. Judas 1, 3. Repito, amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he tenido la necesidad de escribirles, ¿haciendo qué? Exhortándolos. Recuerde que exhortar es motivar, ¿verdad? Es como, despabilese. Eso es exhortar. Dice, he sentido la necesidad de escribirles exhortándoles ¿a qué? A luchar ardientemente por la fe. Amén. Así que cuando tú hablas de la palabra, cuando tú sales en defensa del evangelio, hazlo con un fuego en tu corazón, con un ardor, con que la llama del Espíritu Santo arda dentro de ti, siempre con amor, siempre con mansedumbre, siempre con una súplica y un ruego para que la persona pueda cambiar, pero que aquello arda dentro de ti. Amén. No dejes que si alguna persona, no, es que el diezmo no es de Dios, es que los pastores son unos ladrones, es que la Biblia se contradice, no, es que no, la Biblia en ningún lado dice que no se puede bailar, la Biblia en ningún lado dice que no se puede tomar alcohol. Mire, párese usted, dice, venga acá, venga para explicarle, y lo sienta y le explica lo que la Biblia dice. Mañosos, andar tomando traguitos. Dice que de una vez para siempre fue entregada a los santos. ¿Qué? La fe. Pues mire por qué el Judas dijo, hermano, perdón. Y eso fue escrito hace casi 2000 años, hermano. ¿Se imagina? Pablo, Pedro, Judas ya tenían problemas con gente desde ese entonces. Y ahora 2000 años después, no vamos a tener problemas nosotros con este tipo de personas. ¿Cuál tipo de personas? Dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que, mire lo que hacen, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es libertinaje? Hacer lo que me da la gana, portarme mal, dejarme llevar por los deseos carnales de pecado, pasiones bajas de la carne. Amén. ¿Qué hacen estos tipos? Convierten la gracia de Dios, que porque, hermano, la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y entonces este tipo de personas que dicen, hermano, no se preocupe, la gracia de Dios usted lo cubre, usted vaya a hacer lo que le da la gana, peque, que al final la gracia de Dios sobreabunda. Donde abunda el pecado, va a ser mayor la gracia de Dios sobre usted. Pero se les olvida que la Biblia dice, número uno, que no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Número dos, la Biblia dice que Dios es amor, pero también fuego consumidor. Número 3, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. 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 Estamos. Entonces, estos hombres, dice aquí, se infiltraron para enseñarle a la gente que no se preocupe, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Sí, yo creo que alguien está viendo ahí que lo hace y por eso se lo voy a decir de parte del Señor. Siga viendo películas de terror, no tiene nada de malo. Pero después están todos los chamucos dándole vuelta. Ahí en la casa, le truenan las paredes, suena el techo, le mueven la cama, aparecen las cosas en otro lado donde no estaban. Empieza a sonar la refri, el tele empieza a prenderse solo. Traquean las puertas. Y hasta le jalan los dedos en la noche. Después anda sintiendo que algo lo tiene encima y lo está ahorcando y no puede ni respirar, y ahí llaman al pastor. Deje de ver películas de terror. No sea cabezoncito, no sea cabezoncita. De por sí no se va a morir por dejar de verlas. Ay, con lo que me gustan. Mire, que le guste a usted comer banano, que le guste a usted batidos de melón, que le guste a usted 3 leches para que sea como el pastor, igual así de santo. Hermanos, para que se relaje. Pero que usted me diga, se va a morir por no ver películas de terror, no, hermano, olvídese. Y si usted tiene niños en su casa, ni se le ocurra. Amén. Ni se le ocurra. Usted, mire, hermano, le voy a decir algo. Tenga discernimiento. Si usted tiene niños menores de 12 años, no los ponga a ver cosas que sean violentas, que sean explosivas. No los ponga a ver eso, porque los va a poner a ellos
hiperkinéticos los va a poner. Los va a poner agresivos. Usted no ha visto que chiquitos que cada vez que juegan lo que hacen es jugar a que se van a agarrar a garrotazos, que se van a pegar, que lo único que saben jugar es a pegarse. Es por lo que están viendo. Judas 1:16, sigamos. Hablando de estos mismos, sigue Judas, ¿verdad? Hablando de aquellos mismos que convierten la gracia en libertinaje, ¿verdad? Porque, hermanos, ¿sabe qué descaro? Yo conozco una persona que no les voy a decir quién es porque sería chisme. Pero él viene. Ay, es que ¿cómo les digo esto? Sin que peque. Viene la persona y hace algo con su cuerpo que la persona sabe que no debería hacer, porque la Biblia lo dice. Segundo, porque yo le dije que no tenía que hacerlo. Lo hace. Y después lo hace. Y después nada más llega y dice, no, pero ya le pedí perdón al Señor. ¿Ya? ¡Ah! ¡Qué pura vida! Así cualquiera. Entonces voy y hago y perdón. Señor, perdóname. Como diría el chavo, fue sin querer, queriendo. Y ya. Y ya hizo lo que quería hacer. Y como Dios todo lo perdona. Ay, hermano. ¿Y sabía usted, hermano, que Dios juzga las intenciones del corazón? La persona que está vacilando con la gracia de Dios, de la boca para afuera puede decir misa. Dios le está viendo las intenciones del corazón. Ay, hermano, estoy muy grosero hoy, perdón. Siento que estoy muy agresivo. Sí, hermano, es que este tema le despierta a uno el celo. Ya ni sé qué hora es, perdón, hermano, espere para el final. Son las 9. Es temprano, hermano, por si usted no sabe, no se tiene que ir en carro para su casa, ya está ahí. Judas 1:16, hablando de esos hombres. Estos son, mire lo que hacen, son murmuradores. 2, dice que son criticones. Todo lo critican, hermano, no sea bárbaro. 3, dice, andan tras sus propias pasiones. Ay, hermano, no voy a decir nada porque si no, de verdad me van a clausurar el canal. Punto y seguido. Otra, ¿cuántos llevamos? 1, 2, 3, 4. Hablan con arrogancia. Es que, hermano, ¿sabe qué? No es lo mismo hablar con celo, con ímpetu, con autoridad, que hablar con arrogancia. No es igual. No es igual, hermano. La persona que habla con arrogancia cae mal cuando abre la boca. La persona que habla con autoridad, aunque hable con fuerza, la gente lo recibe y no es golpeada, la gente no se siente herida. Amén. Así que, por ejemplo, si usted me ve a mí que yo levanto la voz y todo eso, primero es para que me oiga bien por causa de cómo estamos transmitiendo. Segundo, si usted ve, hermano, usted no se siente herido cuando yo le estoy hablando así, porque jamás es con arrogancia, jamás es con altivez y jamás es para herirlo. Siempre es para que Dios le ministre, para abrirle sus ojitos, y que si usted tiene alguna atadura, si usted tiene alguna cadena espiritual, si usted está pasando, o si usted tiene algún yugo, usted está bajo alguna opresión, si usted está atado, al hablarle de esta manera, usted está siendo ministrado y aquello se rompe. Amén. 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 Bueno, dice, hablan con arrogancia, y mire lo que les gusta hacer estos. Dice, adulando a la gente para obtener beneficios. Y bueno, sigamos. Saque usted de ahí lo que usted guste. Ahora mire esto. Lamentaciones capítulo 2, verso 14. ¿Sí? Hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones. Está después de Jeremías. Lamentaciones capítulo 2, verso 14 dice: y tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Dice, y no descubrieron, ya, espérese, ponga expectativa, concéntrese, suelte el café, suelte el fresquito y póngame atención. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Y dice, y, vea lo que tienen que hacer los profetas, o los ministros. Y no descubrieron tu pecado. ¿Para qué? Para impedir tu cautiverio. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron estos ministros, estos pseudoprofetas? Dice, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Hermano, eso es lo que estamos viendo y lo que vamos a ver más. ¿De acuerdo? Amontonarán maestros conforme a sus pasiones. Estos son profetas que profetizan lo que la gente quiere oír. El Señor te va a usar. Yo veo ahora mismo cómo Dios te va a levantar, te va a levantar, te va a levantar. Cómo Dios te va a usar grandemente, hermano. Levántase, ánimo, porque Dios va a hacer algo extraordinario contigo. Y tal vez lo que el Señor está diciendo, primero te tengo que quebrar. Primero te tengo que corregir ese carácter. Tal vez lo que Dios está diciendo es, primero aprende a no ser inestable. Primero aprende a leer la Biblia. Primero aprende a sujetarte a tus autoridades. Después te levanto. Aleluya. Primero, ¿por qué? Porque Dios no levanta al que no está formado. Dios te va formando, Dios te tiene que formar. Al que Dios llama, Dios capacita. Al que Dios capacita, Dios envía. Al que Dios envía,
Dios usa, al que Dios usa, Dios lo respalda, al que Dios lo respalda, le da una visión, y al que Dios le da una visión, le da la provisión. Amén, gloria a Dios. Ese es el proceso para el ministerio. Aleluya. Pero no hay ministerio sin formación. Amén. Amén. Y va, y Dios te va a usar grandemente, hermano. Ay, hermano. Y resulta que ni siquiera puede congregarse como la gente. ¿Y usted cree que Dios lo va a usar en un ministerio, hermano? Si ni siquiera vence la irresponsabilidad. Aleluya. Le caen mal todos los hermanos de la iglesia. No se junta con la chusma. ¿Por qué? No, es que yo prefiero mantenerme lejitos de todo el mundo porque no me gusta. Ay, hermano. Usted ha leído los cuatro evangelios, lo ha leído. Usted, perdone la palabra que voy a usar, perdónenme, pásenmelo por alto, por favor. ¿Usted ha visto a Jesús poniéndose en esas varas? Él no andaba con todo el mundo. ¿Acaso que él decía, uy, no me voy a juntar con los fariseos porque estos son los fariseos y se me pega? No, hombres. Alguien tenía que ser luz. No andaba con las prostitutas, no andaba con los ladrones. No lo criticaban por eso, porque decían que los discípulos eran, voy a parafrasear, eran unos ignorantes babosos. Y él andaba con ellos. Recuerda cuando dijeron dice que cuando le dijeron que todos los discípulos de Jesús eran del vulgo, eran unos ignorantes. ¿Qué es vulgo? Parafraseémoslo 2020, que eran vulgares. Eso es vulgar, eso viene de la palabra vulgo. Y vulgo quiere decir una persona que no tiene educación, que no es refinado para hablar. Por ejemplo, yo sería un vulgo. Entre comillas, ¿no? Amén, hermano. Amén. Y entonces, hermano, nosotros en la iglesia queremos que Dios nos use, pero nos aislamos de los hermanos. Y entonces, ¿cómo Dios nos va a usar? ¿Qué? Con varita mágica y con una garrocha. Recibe allá con el palo, ¡pa! No. Y ahora sí le hicieron los que hacen eso. Porque con el COVID, aislamiento social, usted ya no tiene que andar con nadie. Le ayudaron. Ve, pastor, yo estaba practicando para el COVID. Descarado. Amén. Sino que, ¿qué dice? No descubrieron el pecado. Hermano, ¿cuál es el deber de nosotros como ministros? Y más la persona que Dios la llamó al ministerio profético. ¿Cuál es uno de los deberes que tiene esa persona? Sacar, descubrir el pecado de la gente. No avergonzar. No avergonzar. No es que se pare en público y diga, el Señor me está mostrando que la hermana de camisa verde con pantalón aquí, aquella. Sí, usted, ese es su esposo, ¿verdad? Sí, el Señor me está revelando que usted le fue infiel. En medio oculto. Venga y le pide perdón delante de todos los hermanos. No lo hace. Hay ética. Hay ética, hay que seguir una ética ministerial, pero sí tiene que sacarlo. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Eso, hermano. Así grite con alegría. Sí me gusta. Así son los hijos espirituales que Dios me dio. Ahora, mire esto. ¿Cuál fue la consecuencia que tuvo el pueblo de Israel al predicárseles vanas profecías, extravío y no descubrir su pecado? ¿Qué fue lo que sucedió con el pueblo de Israel? Fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Recuerdan? ¿Dónde estaba Jeremías cuando escribió el libro de Lamentaciones? Estaba cautivo en Babilonia. Entonces, ¿qué es lo que qué va a suceder con la iglesia cuando a la iglesia no le descubran su pecado? Cuando sigamos teniendo gente que les predica a ellos cosas de vanidad. Hermano, Dios te quiere dar tu carro, Dios te quiere dar tu casa, Dios quiere que puedas ir a Zara todos los fines de semana, Dios quiere que tú tomes cafecito en la mañana todos los días en Starbucks. ¿Qué va a pasar? La gente que está predicando solo eso. No es que no hay que predicarlo, hay que predicarlo. Hay que decirle a la gente que Dios la quiere bendecir, que Dios se deleita en la prosperidad de sus hijos. ¿No le dije ayer que el Todopoderoso iba a salir en su defensa y que íbamos a tener plata en abundancia? ¿No decía eso ayer en el versículo que leímos de Job? Amén. Entonces sí hay que hablarlo. Dios sí te quiere prosperar y que el Señor reprenda toda pobreza en tu vida, que te haga prosperar, hombre. Amén. Pero recuerde que va de la mano en que prospere tu alma. Amén, aleluya. Amén. Amén. Estamos, hermanito lindo. Entonces, ¿qué le va a pasar a la iglesia? Que todo es materialismo, que todo es ofrenda, que todo es... Ay, hermano, no quiero dar ni ejemplos porque es capaz que le atino a alguien. ¿Dónde va a dar el pueblo cuando no se le saca su pecado? A Babilonia. ¿Y cuánto hemos hablado? Todas las semanas, prácticamente que todas las semanas desde que arrancamos, Dios nos ha hecho hablar de este punto. Babilonia. La babilonización, hermanos, ¿qué es? La mezcla religiosa, la confusión de cosas espirituales, hermano. Gloria a Dios, amén. Hermano, ¿sabía usted que hay mucha gente practicando hechicería cristiana?
según ellos están haciendo actos proféticos. Es pura brujería, hermano. Es pura záfala, no tiene nada de bíblico. Pero como se dieron cuenta que existe algo llamado actos proféticos, entonces se inventan actos proféticos que no tienen sustento en la palabra del Señor. Ya le dije, ¿se acuerda aquella persona bueno, no, hay un montón, nada, busque ahí en la Biblia, pero mejor no busque para que no se caliente la cabeza. Continuemos. Ay, hermano, qué bonito. Vamos a ver qué hora es. Ok. Me regalo unos minutitos, ¿sí? Regalen unos minutitos solo para darle una lista de cosas que la gente le va a desafiar a usted de cómo está el mundo. Entonces, ok, el pueblo va a Babilonia cuando no se le habla la verdad, la Torah Emet, la Biblia enseñada de la forma correcta. No solo la Biblia, porque la Biblia, hermano, hasta los satanistas usan la Biblia. ¿Sabía usted eso? Hasta los brujos usan la Biblia. Ellos usan la Biblia para recetársela a la gente que llega. Pero no por el hecho que estén usando la Biblia quiere decir que esa es una Torah Emet. Hechos capítulo 26, verso 24. Hechos 26, 24. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo, es un nombre, ¿verdad? Festo, dijo a gran voz: Pablo, mire lo que nos van a decir a usted y a mí. Pablo, estás loco. Entonces quiero que me ponga atención. Aquel pueblo de Israel, los profetas le profetizaban cosas que eran locura, y esa locura, como era vanidad, voy a explicarlo mejor. Para Dios, lo que le estaban enseñando al pueblo de Israel, aquellos profetas, que era vanidad y extravíos, para él eso era locura. Ahora viene Festo, Pablo se está haciendo su defensa del evangelio y por qué está ahí, y viene Festo y le dice: Pablo, tú estás loco. Y dice: tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. No se me vaya. Primera de Corintios 1:18, apúntelo ahí, vea cómo va de la mano. Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¡Alabado! Por eso la gente le dice a usted que es señorito y no ha tenido relaciones sexuales y tiene, ya usted creció y todavía no ha conocido mujer, le van a decir que usted está loco, si usted nunca fumó marihuana, si usted nunca tomó alcohol, si usted nunca se fue a una fiesta porque usted era un pandereta, a usted le van a decir que usted está loco, que se está perdiendo lo mejor de la vida. Pero usted y yo sabemos que lo mejor de la vida se llama vivir para el Señor. Amén, amén. Eso es lo mejor de la vida. A mí no me importa lo que diga quien sea. Gloria a Dios, amén. Pude ver los dos lados, hermano. Vi a mis amigos caer. Y es una de las cosas que le agradezco al Señor, haberme salvado desde niño y pasar mi juventud en el camino del Señor, hermano. Igual cometí errores y vi muchos amigos míos de la iglesia que ahora ya no quieren nada con Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y muchas veces a mí me tildaron de loco. ¡Qué bullying me agarraban! Pero en ese entonces no existía el término bullying, no se usaba. Si no, me hubieran llevado al psiquiátrico. Del bullying que le hacían a uno por ser cristiano, por no ser más del montón, hermano. ¿Usted sabe lo que era llegar a los 18 y ni un beso haberle dado a una mujer? Para la gente del mundo eso es locura. A ustedes, señoritas, que quieren llegar vírgenes al matrimonio, ay, ustedes son unas anticuadas, ustedes son unas abuelas. Ustedes que no se ponen tatuajes, jóvenes, hombres, adultos, que no van a fiestas, que no toman alcohol, que no andan teniendo sexo por fuera con cualquiera que se les cruce en el camino. Ustedes que no se andan haciendo huecos, hoyos en el cuerpo con piercing y aretes y ese montón de cosas. A usted le van a decir que están locos, pero los que están locos son los demás. Amén, gloria a Dios. Usted lo que está haciendo es lo correcto. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que por eso lo atacan. Cuando usted no hace lo que es correcto, nadie te ataca. Aleluya. Todo el mundo te aplaude cuando estás haciendo lo que no es correcto, pero cuando estás haciendo lo que es correcto, todo el mundo te empieza a atacar. Amén. Cuando haces lo que es incorrecto, los que te atacan son los que te aman. Son los que saben la verdad y no es que te atacan, es que te empiezan a decir: mira, vas por mal camino. Eso no es así. Amén. Usted que no le gusta andar enseñando su cuerpo, sino que usted viste con recato, con santidad al Señor. Qué bueno, porque cuando un hombre se te quede viendo, va a tener que conocerte. Y lo que va a buscar no es tu cuerpo, te va a gustar como eres físicamente, pero va a trabajar por conocerte emocionalmente, porque no le estás enseñando nada. Aleluya, gloria a Dios. No vas a despertar receptores sexuales en ese hombre que se va a obsesionar por tu cuerpo, por tenerlo.
sino que va a respetar tu cuerpo porque andas en santidad y ese hombre te va a respetar y si se quiere casar contigo, para llegar a ese punto de intimidad, entonces te va a tener que conocer y desenvolver el regalo como se debe hacer. Amén, gloria a Dios. Amén. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Hermanos, así que usted y yo estamos locos, Lucas. Dice, pero los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Qué es la palabra de la cruz? Poder de Dios. Ay, hermano, cuánto la gente del mundo está vuelta loca. Miren lo que está pasando en Estados Unidos. Por la muerte de este hombre. Miren lo que está sucediendo. Miren lo que está sucediendo en toda Europa, hermano, en el mundo con esta cosa del COVID. La gente está caótica, la gente está con unos colapsos emocionales terribles. Y ustedes y yo lo único que anhelamos es estar en la presencia del Señor. Amén. Estamos deseando que se termine esta vaina para volver a la iglesia a adorar y alabar al Señor con más fuerza que nunca. Aleluya. Porque yo me imagino que usted nunca más va a volver a faltar un culto porque no sabe cuándo se va a venir otro virus de este tipo. Amén. Porque, hermano, esto va a seguir pasando. Aleluya. A medida que la humanidad está, a medida que la parte del nuevo orden mundial se acerque a que ellos tomen el control, van a soltar más virus a nivel mundial porque tienen que reducir la población. Santo. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles son todas las naciones que no es Israel, y para los gentiles, locura. Así que a Israel es tipo de la iglesia, ¿verdad? Cuando no se le predica lo que es de Dios, Dios ve aquello como los que están predicando están locos, lo que están diciendo. Pero cuando usted y yo predicamos, pastor, pastora, líder, hermano, hermana, usted que anuncia la palabra del Señor, usted que comparte con otros la palabra del Señor, cuando lo que usted dice es verdad, entonces los que no tienen al Señor en su corazón te pueden llegar a brincar y decir que estás loco. Y gloria a Dios si nos dicen que estamos locos. Amén. Qué bueno. Amén. Porque qué bueno estar locos por causa de Cristo y no por una droga. Aleluya. Amén. Entonces, miren, terminemos. Literalmente vamos por la mitad, hermano, porque quería enseñarle una defensa. Quería enseñarle una defensa de lo que le voy a leer, pero lo vamos a dejar aquí por causa del tiempo. Entonces, hermano, las dos últimas diapositivas y terminamos con esta jornada de enseñanzas de esta semana. Y recuerde que si Dios lo permite, la próxima semana, domingo, ayuno como iglesia y celebramos Santa Cena también, así que prepare los elementos para usted, para su familia, alístelos bien bonitos, tenga vistas elegantes para el Señor, bien guapo, bien guapa, para que usted tenga una cena romántica con el Señor ese domingo en la mañana. Amén. Amén. Ok, entonces terminemos. Es muy importante que usted sepa qué cosas se están moviendo en la religión cristiana, religiosamente hablando, y aún en el mundo, que están desafiando y que están debatiendo y que están pidiendo explicaciones, que usted y yo necesitamos conocer qué dice la Biblia sobre estos temas. Entonces yo solo le voy a dar la lista de los temas, usted anótelos, ya le dije, si quiere tenerlos ahí como la presentación, pues nos avisa y nosotros se la hacemos llegar ahí por correo o por donde se pueda. Amén. Entonces mire esto, cosas que la gente va a empezar a desafiar y que ya lo está haciendo, que necesitamos hablar, Torah-net, música y danza en la iglesia. ¿Se vale o no se vale escuchar música del mundo? ¿Está bien o no está bien? ¿Qué tipo de música se puede escuchar se puede tocar en un altar? ¿Qué está bien en una iglesia y qué no? ¿Qué tipo de danza o baile se puede hacer en una iglesia? ¿Qué tipo no? Eso es una de las cosas que está sucediendo. Otra, sobre el alcohol, bebidas alcohólicas. ¿Qué otra cosa? Son temas que van a salir que necesitamos aprender a responder. El arrebatamiento de la iglesia. Si existe, si no existe, si es antes, si es en medio, si es después de la tribulación. 4. Estoy hablando tanto dentro de la misma iglesia como en el mundo. Los dones del Espíritu. ¿Qué es esa cosa? ¿Cómo se comen? ¿Pero por qué eso está raro? Vea cómo nos está pasando aquí a nosotros en Costa Rica. Hasta ofensivos están siendo burlistas del hablar en lenguas. 5. Perdón, usted ponga el número porque yo no les puse el numerito. También otra cosa, el diezmo y la ofrenda. Son temas que nos van a pedir explicaciones. Otra cosa, el feminismo ¿verdad? El machismo. Otro tema que necesitamos aprender a responder,
el asunto del movimiento LGTBIQ. Otro, el asunto del tema de lo quíntuple y la cobertura. Lo quíntuple nos referimos a apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. A eso nos referimos, porque hay gente que dice que ya no hay profetas y ya no hay apóstoles, que solo hay pastores y evangelistas, y otros dicen que ya no hay y que solo maestros. Bueno, la gente está con un enredo que yo no sé de dónde se lo sacaron, porque todos están en el mismo grupo. Pero la gente, perdón hermano, esto que le estoy diciendo son preguntas que a usted le pueden llegar a hacer, y que es bueno que usted se forme, que usted conozca qué dice la Biblia, para que el Espíritu tome de ahí y lo capacite para responder a quien le pregunte a usted sobre ese tema. Otro tema que están hablando muchísimo ahorita, que se volvió de moda a partir del 26 de mayo, es que la Biblia dice que nosotros no podemos juzgar a nadie. Eso dice. Otra cosa, otro tema que hay que aprender es sobre el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? La unión de todas las religiones. Eso. Es que todos somos hermanos. No, hermano, no es así. Yo no soy hermano de mi primo. Soy hermano de mi hermana y de mis hermanos. ¿Sí? No soy hermano de mi primo, ni de mis sobrinos. Soy hermano de mi hermana, de mis hermanas y de mi hermano. Sí, me estoy dando a entender. Es que hay un Padre, por eso es que somos hermanos. Por eso le digo, hay mucho que conversar, pero no nos alcanza el tiempo. También van a hablar acerca de la educación de los hijos. Ay, hermano, la gente está pegando el brinco al techo con esto. Ah, bueno, con el ecumenismo, hermano. ¿Sabe qué le van a decir? Que Dios es amor y que tenemos que amarnos todos, que todos somos uno, hermano. Ahorita voy a ver si logro llegar a un versículo y con ese termino, solo para que vean algo que dijo el apóstol Pablo. La educación de los hijos, otro tema. Las parejas, ¿qué se puede, qué no se puede, qué está bien, qué no está bien, cómo se lleva? Por ejemplo, el mundo dice que a usted no le pueden tocar su celular porque es una falta de respeto, es una invasión a la intimidad, ¿verdad? Pero ¿verdad? Ok, otro tema, le van a preguntar acerca de la dimensión de las tinieblas y un montón de cosas relacionadas con eso. Otro tema que es buenísimo, hermano, que a mí ese sí me gusta un montón. Bueno, todos me gustan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabe qué? Las contradicciones de la Biblia. La gente le va a llegar a decir a usted, sí, pero es que ¿por qué entonces la Biblia dice esto aquí y por allá dice esto otro? Porque entonces se está contradiciendo. Ah, eso es buenísimo. Otra cosa, las formas de vestir. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Y obviamente para nosotros como Ebenezer, el velo, ¿verdad? Dentro de esas formas de vestir, ¿por qué la mujer tiene que usar el velo? Y otro, no sé cuántos son, no sé cuántas puse, pero el último que puse ahí son el tema de los tatuajes. Hermanos, usted necesita aprender a qué decirle a la gente cuando hable de los tatuajes. Usted tiene que aprender a responderles. Y no le diga, vea, hermano, hágame el favor. En todo esto, no caiga mal. No caiga mal. Responda con amor y con sabiduría y con inteligencia y con sabiduría, pero que viene de Dios y con la unción del Espíritu Santo para que la persona, por lo menos, si sigue con su cabezonada, y por lo menos sepa que alguien le habló con amor y no que lo estaba atacando. Amén. Para que cuando el Señor lo mande a pedir cuentas, lo va a agarrar y decir, venga acá, tal día, el hermano tal, mi hijo tal, llegó y le dijo a usted que eso que usted está haciendo no tenía que haberlo hecho. ¿Por qué lo hizo si él ya le había avisado? Y ahí está. Y mire, hermano, vuelve el perro arrepentido. Ahí van a llegar a la presencia del Señor así. Amén. Ok, entonces terminemos con esto, porque quiero que mire qué tan radicales o qué cosas, cómo tenemos que ser con respecto a todo este movimiento, con todo eso que le acabo de leer, de todas esas temáticas, que hay que empezar a tener celo y saber qué es lo que dice la palabra. No tratar mal a la gente, pero sí ser celosos. Vamos a ver. Aquí. Primera Corintios 5:9. Primera Corintios 5:9. Miren qué bonito. Con esto terminamos. Primera Corintios capítulo 5 verso 9 dice: en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. ¿Recuerda qué significa ser inmoral?
una persona que no se comporta de acuerdo a las normas de conducta de un grupo, de una comunidad, de una sociedad. ¿Qué se refiere con inmoral? Alguien que no quiere cumplir con lo que Dios dice que hay que hacer. Eso es un inmoral. Dice, no me refería, repito, voy a leerlo seguido. En mi carta les escribí que no anduvieran, es una orden apostólica. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Verso 10. Pero no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. ¿Ve? No es que nosotros tenemos que dejar de hablar a la gente porque, uy, mire, este es pecado, tiene pecado de lujuria, este tiene pecado de cigarro, no le puedo hablar a este porque fuma. No es eso lo que tenemos que hacer, porque si no somos extraterrestres. La persona que hace eso es una persona que tiene problemas de misticismo. Pero mire lo que sí dice el apóstol Pablo, dice, verso 11, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, dice, llamándose hermano, es una persona, llamándose hermano, no lo del mundo, llamándose hermano. ¿Qué dijo? No anden con esa persona. Llamándose hermano, es una persona que inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho o estafador. Dice, termina el versículo 11, con esa persona ni siquiera coman. Uy, ¿y dónde quedó el amor? ¿Sí me van a entender, hermano? Ahora, quiero explicar. Usted dice, pastor, pero yo tengo problemas con el alcoholismo. Sí, pero ahí está hablando de la persona que es un descarado, que ya le vale, no, va a la iglesia, pero sigue tomando. No una persona que va a la iglesia y ruega al Señor y le está pidiendo al Señor que lo ayude a salir de ahí porque no quiere estar más ahí. Ahí está hablando de la persona que se dice hermano, pero está hermano y está en la iglesia y está con una botellita, y la botellita lo que tiene es suero alcohólico. Amén. Dice, vean lo que dijo el apóstol Pablo. Con esa persona ni siquiera coman. Idólatras, difamadores, estafadores, hermano, ¿se imagina? Verso 12 dice, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Verso 13, pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Y entonces el ecumenismo y todo esto, los que se quieren tatuar, toda la lista que le acabo de decir, los que buscan justificar su pecado. El apóstol Pablo dijo, háblenles, enséñeles 2, 3, 4, 5 veces, y si no quieren cambiar, expúlsenlo entre ustedes. Eso dice aquí, hermano, no lo estoy diciendo yo, eso dice el apóstol Pablo. Y eso que no leí la otra parte, hermano, dentro de esto hay un montón más cosas que hablar de por qué el apóstol Pablo dijo esto. Porque le dijo a uno, le dijo a la iglesia, a esta misma iglesia, le dijo, a ese que está pecando, entréguenlo a Satanás. Y no fue el único, porque hay otros dos por ahí que también los entregó. Entonces, le voy a aclarar, por todo lo que le estoy hablando, ya vio que no es así que, besitos a todos, y no, hermano. Hay que hablar a la gente, hay que tener misericordia a la gente, pero hay gente a la que nos tenemos que apartar de ellos porque ya son nocivos para nuestra espiritualidad. Le quiero explicar algo. ¿No será que por eso la iglesia dejó de ser gloriosa como era en el principio? Porque empezamos a tolerar cosas que antes no se toleraban. Santo. Solo es una pregunta, hermano. Amén. Y mire, verso 12. No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia. Entonces, ¿sabe qué, hermano? La gente que dice que no se puede juzgar, la Biblia está, el Nuevo Testamento está cargado de versículos donde dice que ustedes y yo sí tenemos que juzgar. Lo que hay que hacer es saber cómo juzgar. Porque hay parámetros, hay formas de hacerlo. Pero la gente dice, no. ¿Quién soy yo para juzgar? Exacto. Si usted no tiene cara para juzgar, cállese. Si no sabe cómo hacerlo, cállese. Para que no meta la pata, porque la Biblia dice que con la medida con que nosotros midamos, vamos a ser medidos. Dice que con la medida que nosotros juzguemos, vamos a ser juzgados. Entonces, si no sabe medir bien, si no sabe juzgar porque no tiene la formación, entonces, como dijo Jesús, no juzguen para que no sean juzgados. Amén. Entonces, es una de las tantas cosas que tenemos pues que conversar. Amén. Bueno, terminamos. Permítame orar con usted. Dios quería impartirle un celo a usted en esta noche, para que usted sea un defensor de la Torah de Emet. Perdone que use esa palabra, pero es que me parece que queda más claro así.
de la palabra, de la Biblia enseñada de forma verdadera. Amén. No que todo el mundo predica la verdad. Y ¿sabe qué, hermano? Déjeme, ya que la hicimos, hagámosla. Y no se trata de predicar con base a lo que aprendimos en el instituto bíblico. No, hermano. Hay que tener bases de homilética, exegética, hermenéutica, apologética, teología. Hay que tener bases que sirvan para una mejor comprensión, un mejor estudio, una mejor forma de estudiar y de trasladar el mensaje. Pero por encima de todo eso está la voz del Espíritu Santo y la dirección del Espíritu Santo. Entonces tampoco podemos decir, no, es que a mí en el instituto me enseñaron de que esto es así, entonces como a mí me enseñaron en el instituto que esto es así, entonces lo que usted está predicando está mal porque a mí en el instituto, ¿y dónde está la voz del Espíritu? ¿Dónde está la voz del Espíritu? Porque por encima de cualquier instituto está la voz del Espíritu. El instituto nos puede ayudar para poner bases, para tener un fundamento, hay algo que es bueno, pero por encima de eso está la voz del Espíritu Santo en la vida de la persona, y eso solo viene con intimidad, porque es más fácil nosotros usar mecanismos humanos para tratar de dar a entender lo que la Biblia quiere, que pedirle al Espíritu Santo que nos diga qué fue lo que Dios quiso decir con aquello, porque se necesitan horas en la presencia del Señor para que Dios te hable. Amén. Entonces, que Dios me los bendiga. Vamos a orar. Téngaselo, conviértete en un defensor de el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No que defiendas a Dios, no que defiendas a Jesús, no que defiendas al Espíritu Santo, sino el Evangelio que Dios te dio a aportar. Amén. Y que defiendas, que seas, como dice la palabra, una columna, un sostén, un fundamento, un baluarte, un pilar de la verdad de nuestro Dios. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por permitirnos ya concluir esta jornada de enseñanzas virtuales, de administraciones virtuales. Bendigo a tu pueblo. Gracias por cada hermano y por cada hermana que ha estado perseverando, Señor, conectándose. Bendigo a los hijos y a las hijas de la casa, Señor. Por favor, que tu cobertura llegue hasta ellos, apostólica, profética, pastoral, magistral y evangelística, Señor, para darles todo lo que ellos necesitan, Señor. Protégelos del maligno. Guárdalos, Señor. Guarda su cuerpo, guarda sus emociones, guarda su alma, guarda su espíritu, guarda su ser íntegro, Señor, delante de tu presencia, por favor. Papito, te ruego, Señor, que por favor en este momento, Espíritu Santo, pongas ese sello en la vida de los hermanos. Que venga tu sello para sellar la palabra, que venga tu ministración que sella la palabra, para que tu pueblo, Señor, sea ministrado y que esta enseñanza, Señor, la puedan poner en práctica. Activa en ellos el celo tuyo de tu Espíritu por la palabra, por tu palabra, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, y que ellos aprendan a hablar. Que no se queden callados, papito lindo, cuando alguien hable algo que no es Torah Emet, algo que no es verdad, papito lindo. Por favor, dale sabiduría, prudencia, mansedumbre, reverencia, Señor, humildad, pero dale celo también para hablar la verdad, que es la verdad. Señor, por favor, danos tu bendición. Envía tu lluvia temprana y tardía sobre nuestras vidas. Danos de tu gracia, danos de tu favor, danos de tu amor. Ministra nuestros hogares, nuestras familias, papito. Bendícenos con la bendición que enriquece y no añade tristeza. Que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, se albergue, Señor, sea ministrando nuestras familias, nuestros hogares, papá, en el nombre de Jesús. Fortaléceles a todos, Señor. Si hay alguno enfermo, que reciba sanidad. En el nombre de Jesús. Si hay alguno pasando una dificultad, te ruego, Señor, que agentes de parte tuya lleguen, Señor, para en la ayuda, socorro y defensa de ellos, Señor, en la batalla que estén teniendo, papito. En el nombre de Jesús, Padre, te ruego, Señor, también que sea reprendido, que sea enviado lejos, Señor, que sea atado todo espíritu de contragolpe, de contraataque, represalia y venganza que quiera levantarse por causa de la administración, Señor, que hemos hecho en este día. En el nombre de Jesús, papito, toda gloria, toda honra, toda alabanza sea para ti. Gracias, Señor, por este privilegio de hacer iglesia virtual. Gracias por los hermanos que siempre están con humildad escuchándonos, Señor. Bendíceles, papito, abundantemente. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hermanos, les amamos, les bendecimos. Conéctese el miércoles, jueves y viernes con el retiro virtual desde Guatemala. Y si Dios lo permite, nos vemos el sábado. Oremos bastante, porque en teoría duraban 48 horas en solucionarnos el problema
del internet, entonces tal vez ya para el sábado podamos estar de la otra forma que estamos transmitiendo, y si no, le damos como sea. Amén, hermanos. Algo Dios nos dará creatividad para hacer. Les amamos, les bendecimos. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo sábado. Ustedes me ven a mí y yo a ustedes me los imagino porque no los puedo ver. Así que les amamos y nos vemos. Nos vemos. Chao.